Pues el objetivo que buscamos en Vivale con el evento es un poco consolidar además nuestra relación con nuestro canal y aparte pues en un formato diferente como es una mesa redonda poder darles la oportunidad al fabricante que nos muestre su visión de cómo ve el entorno de la seguridad, cuál es su apuesta hacia un futuro, cómo ve en la actualidad qué se está moviendo, qué se está vendiendo, qué necesidades detectan cuando ellos trabajan en cuentas finales y que nos aporten un poco pues, su experiencia y a su vez que el propio partner pues, también pueda compartir sus experiencias y pueda un poco pues, aclarar ciertas dudas que puedan tener. Ya lo han oído, consolidar la relación con el canal y que el fabricante aporte su visión de la situación en la que se encuentra el entorno de la ciberseguridad. Este ha sido el objetivo del evento Seguridad Digital, la gran oportunidad para el canal TI, organizado por Vivale en Formigal y en el que se celebró una mesa redonda que contó con la participación de A10 Networks, Aruba, Checkpoint, Countercraft y McAfee. Entre los mensajes lanzados por los fabricantes ante un nutrido grupo de partners, que estamos en un momento de cambio, que el dinero no viene de revender soluciones, sino de integrarlas y ser capaces de proporcionarle al cliente una solución integrada que aporte valor y que los servicios de seguridad gestionada se han vuelto imprescindibles. Bienvenidos a Formigal a todos ustedes y toca ahora un ratito de trabajo, no será muy duro, con la ayuda de mis acompañantes, empezando por Conrado Crespo, que es el Senior Sales Engineer de Countercraft. Le sigue Alejandro Campos, Channel Account Manager de Checkpoint. Juan Asensio Muñoz, el Country Manager de A10 Networks. A mi izquierda, Félix Marto, Security Channel Manager de España y Portugal de Aruba. Carlos Muñoz, Security Advisors de McAfee. Y por último, Alberto López, Director Enterprise Security de Vivale. Bueno, ya saben que las amenazas son cada vez más y más sofisticadas y eso hace que, bueno, que cada vez se necesite una visión más proactiva que reactiva de la seguridad y la ayuda del canal. El canal es cada vez más importante para ofrecer servicios que de verdad ayuden a las empresas a hacer frente a toda esta problemática. Y sobre eso, ¿cuál es la visión de lo que está ocurriendo actualmente en el mercado? Es la primera pregunta que quería plantearos, empezando por ti, por Conrado. ¿Qué es lo que estáis viendo vosotros ahora mismo en el mercado, a nivel de seguridad? Bueno, actualmente en el mercado observamos, desde luego se mantiene la atención constante en las soluciones de ciberseguridad que tienden a contener. Hemos visto cómo ha madurado el mercado, por ejemplo, de Endpoint Detection and Response, pero también en paralelo se intenta dar un salto de paradigma en el sentido de no todo es contención, hay otras visiones y aquí es donde entran pues, las antiguas tecnologías de honeypots, que es digamos la compañía o la solución que yo represento, donde se está volcando también mucha atención. Es decir, el mercado está muy activo, todas las presentaciones empiezan con un par de slides de estas de terror, miedo, como dicen los americanos, fear, doubt, incertidumbre, ¿no? Entonces, es cierto, la amenaza está ahí, por lo tanto, las organizaciones que tienen un nivel de madurez en ciberseguridad adecuado, pues empiezan a mirar con curiosidad y con mucha atención otro tipo de paradigmas complementarios a las soluciones que actualmente son necesarias, ya sea WAF, SIEM, servicios gestionados, protección de endpoint. Y aquí pues, nosotros estamos jugando un papel como de pioneros en un área que complementa de una manera muy interesante el aspecto de detección de atacantes, llevándolos a entornos sintéticos, extrayendo inteligencia. Aquí estamos hablando ya de inteligencia, ya no estamos hablando de tener que trasegar toneladas de logs para luego correlarlos con inteligencia artificial, sino que estamos realizando una aproximación un poquito más proactiva, que es lo que se suele demandar. Entonces, no me quiero extender demasiado, ¿no? Podría seguir. Entonces, bueno, en el caso de Countercraft, que es empresa española, somos partners de Vivale, a pesar de que es una empresa que tiene apenas 2 años de vida y somos alrededor de 30 empleados, ya tenemos clientes en los principales sectores del IBEX 35, así como en gobierno, la OTAN, por ejemplo. Es decir, entornos de alta criticidad
donde ya se ha desplegado o tiene una madurez en ciberseguridad bastante amplia, donde tienen recursos específicos dedicados a ello, empiezan a orientar su atención a este tipo de soluciones que van un poquito más allá. No sé si tenemos oportunidad luego de entrar en el asunto, y desde luego para hacer este tipo de aproximación el factor humano es fundamental. Entonces aquí es donde nosotros, para tener una capilaridad, digamos, de cara a cliente comercial, necesitamos de partners de valor añadido. Aquí nosotros hemos acuñado un término que es el arquitecto de decepción, o deception architect, que sería el arquitecto de ciberengaño, que es una pieza fundamental, que se va a apoyar en nuestra tecnología, pero que yo entiendo, procediendo de S21sec y otras empresas de integración, es muy buena noticia de cara al canal, porque no solamente están revendiendo un producto, una solución, sino que además están aportando un valor, lo están incorporando dentro de su portfolio de soluciones. Cuando vas a visitar al cliente dices, ¿qué tienes de nuevo? Tengo servicios gestionados, tengo endpoint, tengo firewalls, etcétera. Te hago pentesting, te hago tu PCI DSS, pero además tengo otro portfolio, un servicio incorporado dentro de mi portfolio de soluciones, que es este. Y eso, insisto, hay que focalizar el tipo de clientes al cual queremos ir. Si el cliente es un cliente que tiene un nivel de concienciación elevado y tiene un nivel de desarrollo, una postura de ciberseguridad madura, muy probablemente nos abra las puertas para trabajar con él en este nuevo ámbito de ciberseguridad. No quiero entender más. No, muchas gracias. Alejandro, ¿cómo estáis viendo vosotros la situación del mercado? A ver, nosotros lo que vemos es que al final, o sea, creemos que la revolución tecnológica es un hecho. O sea, las empresas están evolucionando y están creando cada vez más pues, departamentos pues, de nuevas tecnologías, pues, departamentos que se dedican a la investigación pues, de cómo va a afectar pues, la inteligencia artificial en diferentes departamentos suyos, o el blockchain, o la realidad aumentada, la realidad virtual, el big data, etc. Y junto con, digamos, con estas nuevas tendencias tecnológicas que van a hacer evolucionar a las empresas, la seguridad, digamos, los hackers y las vulnerabilidades y los problemas de seguridad informáticos que están evolucionando también evolucionan con ellas. Al final, nuevas tecnologías, nuevas formas de usar la tecnología, nuevas plataformas, etcétera, no dejan de ser nuevos vectores de ataques. Lo que estamos viendo en el mercado es que, aunque todo esto son tendencias y creemos que es una realidad, realmente lo que estamos viendo en las empresas, aunque hace años que se habla de ello, es que a día de hoy es cuando están empezando a acometer o cuando ya tienen acometidos proyectos de migración al cloud, cloud híbrida, cloud pública, o proyectos de movilidad. Y es ahí donde nosotros nos estamos enfocando como fabricante, ofreciendo no solamente una protección perimetral, que a día de hoy yo creo que es insuficiente, sino que creo que se tienen que proteger todos estos nuevos vectores de ataque que son mucho más vulnerables y que nosotros como empresas y como personas pues no estamos acostumbrados a securizar, ¿no? O sea, hay un tema que a mí me sorprende mucho, y es que un PC todo el mundo encuentra normal, ¿no?, tener un antivirus instalado y es algo habitual. En cambio, ¿cuántos de nosotros tenemos un software, un sistema de antivirus, como queráis llamarlo, para proteger nuestro dispositivo móvil? Y en cambio la pregunta al revés es ¿cuánto utilizáis vuestro dispositivo móvil o vuestra tableta en comparación a lo que utilizáis el ordenador? Yo, por ejemplo, para mi tipo de trabajo, yo utilizo muchísimo más el móvil o la tablet que el ordenador, y en cambio no lo tengo securizado. El tipo de información que manejo es la misma. Entonces, nosotros como fabricante de seguridad nos estamos focalizando, digamos, en una seguridad no tan enfocada solamente a un perímetro, a un vector de ataque, sino que intentamos abarcar, digamos, todos los posibles vectores y las posibles alternativas. Juan, ¿a qué se están enfrentando las empresas ahora mismo? ¿Cuál es la situación que veis vosotros? Me alegro que me hagas esa pregunta, venía todo el camino pensando en ella. Yo es que necesito que extraigas todo lo que necesitas. La problemática a la que se enfrentan las empresas. Bueno, a ver, yo creo que la problemática al final es la de siempre, es cómo ser más ágiles para proporcionar un mejor servicio a sus clientes. Es cómo doy un producto en el menor tiempo posible, cómo doy un servicio mejor posible, cómo adapto mi empresa a dar ese servicio, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, el IT pues, tiene un papel fundamental que no vamos a descubrir ahora mismo. El tema de la seguridad dentro de este entorno, pues el tema cloud es una realidad hoy. Hace un par de años no lo era, pero hoy en día
pues todos estamos en el Office 365, todos estamos usando aplicaciones que están en Amazon, en Google, y es un entorno híbrido que juega con recursos en tu data center y recursos en la cloud. Eso es una problemática en la que nos estamos enfrentando. Otra problemática clara y que estamos viendo es que casi la totalidad del tráfico que va por la red está cifrada. Entonces los dispositivos de seguridad que hace un par de años tenían plena visión de lo que estaba pasando en la red, pues hoy en día pues en cierta medida están un poco ciegos de lo que está saliendo de la organización, y los datos es el poder, digamos, ¿no? El tener, lo hablamos en la comida, ¿no? con Conrado, disponer de listas de gente con email, con datos de la seguridad social, con información que luego pueden revender, pues es fundamental, ¿no? Para los hackers y las empresas que se dedican a este tipo de negocio. Esa información hoy las empresas tienen que buscar de generar confianza a sus usuarios, de securizarla, y tienen que mirar lo que está pasando en el tráfico cifrado. Entonces nos encontramos que tenemos que coexistir y los fabricantes nos tenemos que adaptar a un entorno híbrido con los data centers, que cada vez más aplicaciones están yendo a la cloud, y al mismo tiempo proporcionar visibilidad de lo que está pasando en la red por toda la noticia que estamos viendo recientemente de fuga de información, de Ministerio de Defensa recientemente ha anunciado que ha tenido una pequeña fuga de información. Todo esto pues es importante y es un tema que desde A10 estamos afrontando y trabajando y ayudando a los clientes a resolver. Félix, sí. ¿Qué estáis viendo vosotros? Pues ya me han pisado varios temas, ¿no? Pero sí han mencionado un par de cosas en las que sí quiero insistir, ¿no? Uno es que efectivamente los perímetros ya no están tan claros, ¿no? Se ha desdibujado ese límite y ese muro que nos protegía de los peligros que estaban fuera, y cada vez más los peligros están dentro, es lo que nosotros llamamos la gestión de la amenaza interna. Y en algunos casos, y también lo comentábamos antes, en algunos casos los movimientos laterales, ¿no? Cada vez son menos los ataques frontales y muchos más los movimientos laterales. Y esto tiene varias explicaciones. Una de ellas es que cada vez más los ataques son mucho más dirigidos, están mejor financiados. Aquí se hablaba de, por ejemplo, empresas que están detrás de ataques, que se han convertido en auténticos negocios, ¿no? El hacking ya no es un chiflao en el sótano de su madre con una pantalla negra y comiendo ganchitos mientras juega juegos de guerra con DARPA, sino que son grandes empresas bien financiadas que tienen su consejo de administración y a los que tienen que rendirle cuentas en muchos casos. Además, tenemos otro problema, que es que efectivamente se aumenta la superficie de ataque. Cada vez más los dispositivos que tenemos conectados a las redes o que entran en nuestras redes son un peligro para esas redes, ¿no? Y finalmente, pues el problema que tienen la mayoría de nuestros clientes, y yo creo que también es una oportunidad de negocio para nosotros y nuestros partners, es que las plantillas especialistas se van reduciendo cada vez más, cada vez hay menos especialistas, no porque haya menos, que a lo mejor sí hay más, pero porque están muy demandados, ¿no? Y es muy difícil mantener una plantilla estable en un ámbito como es el de la seguridad por parte de las empresas, y eso nos lleva también, luego lo comentaremos, a los servicios gestionados, por ejemplo, ¿no? El auge de los servicios gestionados. Entonces, bueno, básicamente son esos peligros los que nosotros vemos, ¿no? Y los que intentamos atacar desde nuestras soluciones. Carlos, te toca ya reunificarlo todo. Sí, ya está mucho dicho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si analizamos un poquito el 2018, ¿no? Para ver qué es lo que nos han ido demandando nuestros clientes y ver cómo han ido evolucionando durante este año y llevarnos a la situación actual. El 2018 inicia con un nuevo reglamento de protección de datos que, en cierto modo, ha marcado cómo las organizaciones han ido consumiendo servicios de seguridad, ¿no? Y a qué necesidades intentaban cubrir. Paralelamente a esto, lo que hemos visto claramente es un movimiento hacia los entornos cloud masivo.
Y ese movimiento hacia los entornos cloud lo hemos visto de manera escalonada. Es decir, por ejemplo, si pensamos en la primera mitad del año, pues hemos visto por parte de las organizaciones mucho interés en lo que se llama el Shadow IT, ¿no? Intentar implementar mecanismos que les ayuden a identificar cuál es el apetito de su organización con respecto al consumo de servicios SaaS. ¿Con qué objetivo? Pues no con un objetivo claramente de bloquear, sino verdaderamente de aprender y decidir qué conjunto de servicios verdaderamente deberían sancionar hacia sus usuarios. Y ahí ya nos empezamos a mover sobre la mitad del año 2018, donde vemos una gran demanda de soluciones tipo CASB para la protección de entornos SaaS como Office 365, como Box y como determinadas aplicaciones en este sentido. Y ese ha sido un primer punto de entrada de muchas organizaciones. ¿Cómo puedo proteger la información que se encuentra en un Cloud Service Provider y se encuentra en un conjunto de máquinas que ya no pertenecen a la organización y están accediendo a dispositivos que no son controlados por la organización? Al finales de año lo que nos encontramos, y este año empezamos a verlo de una manera muy clara, es organizaciones que empiezan ya no a consumir servicios SaaS, sino a mover cargas de trabajo a entornos de infraestructura como servicio. Y vemos cómo esa primera iniciativa por parte de las organizaciones de preguntarnos, oye, ¿y cómo protejo este entorno de Shadow IT? O cómo de algún modo protejo este entorno sancionado, se convierte en ¿y qué hago con mis cargas de trabajo en el momento que la tengo implementada en un entorno como AWS? O cómo mezclo el paradigma del SecOps con el DevOps, porque yo tengo una infraestructura de Kubernetes con Dockers, que es donde estoy implementando mi infraestructura de desarrollo, y más allá de la infraestructura como servicio, quisiera hablar de plataforma como servicio y qué es lo que podéis ofrecernos en este entorno. Entonces todo cambia, ya no es una comunicación norte-sur, ya hay una comunicación este-oeste entre las distintas cargas de trabajo. Gartner lo llama Cloud Security Posture Management y es algo que a finales de año y este año lo estamos viendo mucho, que es las organizaciones tienen un data center cloud y quieren saber si las prácticas de seguridad que están aplicando sobre ese data center cloud están de algún modo reguladas y se pueden considerar buenas prácticas de acuerdo a lo que normalmente han estado haciendo en sus data centers físicos. Y por lo que nos toca como McAfee, ¿no? Porque al final McAfee quizás sea una firma que rápidamente todo el mundo apunta hacia el antivirus, el endpoint, pues sin duda ha habido un proceso claro de evolución de los mecanismos de protección del puesto de trabajo. El denostado puesto de trabajo, dispositivo móvil, terminal, tableta, que implementabas un agente se ha convertido en un elemento muy interesante por todas las organizaciones. Un elemento donde si alguien quiere hacer forénsica es ahí donde lo tienes que desarrollar. Si hay un problema con respecto al tráfico cifrado, ahí puedes desarrollar ese proceso de forénsica. Las soluciones EDR se basan en elementos de protección que originan o que de algún modo se basan en la información originada en el puesto de trabajo. Entonces, todos estos elementos cloud, bajo ese prisma GDPR que hablaba al principio, todo lo que ha llevado las soluciones orientadas a la protección del puesto de trabajo como elemento avanzado y la consolidación en infraestructura de automatización y security operations, de donde consideramos que ahora mismo se está demandando mayor interés por parte de las organizaciones. Alberto, desde el punto de vista de canal, ¿qué es lo que estáis viendo? Claro, bueno, tu visión. Por nuestra parte, la visión o misión del mayorista, llevo 22 años en el mayoreo, al final con fabricantes que muchos siguen después de 22 años, hay otros nuevos, ¿no? La evolución del mercado sigue. Nosotros desde Vivale lo que intentamos es, más que hablar de marcas, pues hablar de soluciones y cómo puede haber un cross-selling con todos los actores que están aquí sentados, ¿no? Y es un poco lo que buscamos. Como decía Juan, cómo el tráfico cifrado, pues A10 lo abre y lo manda al IPS McAfee, pues un ejemplo, o al evento de Checkpoint, ahí al final y demás. Y por nuestra parte, construir un portfolio, dar un soporte tanto preventa como postventa avanzado, ayudaros en los proyectos, no toca ahora, pero ganar dinero, somos todos integradores, todos funcionamos por margen y ver cómo al final intentamos poner valor, no solamente Vivale, y nosotros lo que intentamos es hacer un portfolio coherente, que os sentáis cómodos, que tengáis la confianza con las personas adecuadas y por parte de fabricante y Vivale, que al final es una extensión del fabricante, ayudaros a llegar a los clientes con un mensaje y repito, que no nos limitemos a facturar, ¿no? Que muchas veces nos llegan las cosas muy mascadas y somos casi todos a veces hasta mayoristas, ¿no? Intentar buscar ese valor
Y repito, con marcas consagradas de tantos años como puede ser un Checkpoint, un McAfee, o por qué no con marcas que están arrancando como el caso de Contemplar. Yo de lo que habéis dicho me quedo con la idea de visibilidad, que es lo que en cada caso habéis hablado, y de la recuperación un poco del protagonismo del endpoint, ¿no? ¿Cómo está afrontando eso la empresa? Por lo menos el CIO o el CISO, en este caso, ¿se da cuenta de la importancia de esas dos cosas? ¿O están todavía, no sé? Sí, empieza, si quieres. Evidentemente, el eslabón más débil de la cadena es el usuario final. Y está claro que desde el endpoint se hacen muchas barrabasadas, es decir, contestas a ataques de phishing, desde el móvil también. Entonces esto, con las tecnologías de DR, pues tenemos visibilidad. El problema que yo entiendo que está ocurriendo es que tenemos demasiada visibilidad. Tenemos demasiada visibilidad y eso hay que procesarlo y tiene un coste muy importante. Es decir, que el coste de los equipos de SOC a la hora de separar la paja del grano, por así decirlo, empieza a ser muy elevado. Entonces, yo entiendo que este es uno de los motivos por los cuales las tecnologías de ciberengaño, de cyber deception, empiezan a tener también cierto sentido en sinergia o en coordinación, ¿eh?, con otras tecnologías de defensa perimétrica o de defensa del endpoint, en el sentido de que cuando tú depositas unas trampas externas, internas para el atacante interno o en la DMZ, y alguien pica esa trampa, es una alerta confirmada. Es decir, nos agiliza de alguna manera. También es cierto que le estamos poniendo un cebo, que estamos intentando atraerlos. ¿De acuerdo? Estamos haciendo un poco trampa. Queremos atraer a esos potenciales atacantes con una serie de migas de pan, de señuelos, para atraerlos. Y también tenemos los clásicos honey tokens, que cuando es el típico que abres un documento o insertas un USB, sale una carpeta, se lanza una alerta, y esa es una alerta confirmada. Entonces, la complementariedad de todos estos datos que se recogen y que están en los SIEM ahí, se están procesando, se puede enriquecer con la ruta de ataque que nosotros podemos definir como atacante real. ¿Por qué? Porque sobre esa línea de eventos que recogemos estamos extrayendo información, estamos extrayendo inteligencia, y a la postre encontramos motivación, encontramos el motivo. Entonces los equipos de seguridad, utilizando esa información de inteligencia, pueden mejorar también en sus tareas de correlación y a la hora de diferenciar distintos ataques que son, evidentemente, bueno, en el caso, en el ámbito nuestro, está orientado a ataques muy dirigidos. De tal manera que la obtención de esos datos de inteligencia les permite a ellos mejorar su posición de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Entendiendo cuáles son las tácticas, técnicas y procedimientos que están utilizando los atacantes reales, ¿vale? Para eso, evidentemente, hace falta mucha astucia. Yo siempre pongo el ejemplo de pequeño que me iba a pescar y no conseguía pescar más que peces pequeños. Y veía los peces grandes que pasaban y me decía uno, pues es que son muy listos. Me interesa pescar el pez grande, no los pececillos. Los pececillos caían uno detrás de otro, le ponían ahí en el anzuelo cualquier cosa y caían de una manera muy sencilla, pero los peces grandes que a mí me interesaban, esos no entraban. Y decía, pues eso, es que son muy inteligentes. Por lo tanto, tenemos que emplear de alguna manera, con el conocimiento de sus técnicas, de sus tácticas, el conocimiento de quiénes son los actores que están trabajando, intentando extraer nuestros activos valiosos, que pueden ser datos planos, datos personales, datos que están, en fin, ya sabemos cuál es la problemática. Teniendo esa idea clara, podemos desarrollar campañas de ciberengaño que nos permitan enriquecer el conocimiento de quién nos está atacando y cómo podemos mejorar, pues, nuestras distintas posiciones o posturas de seguridad, ya sea a nivel perimétrico, ya sea a nivel de listas blancas dentro del EDR o listas negras, etcétera, etcétera. Alejandro, visibilidad y endpoint. ¿Se está trabajando ahora mismo en la empresa española esas dos cosas o estamos todavía empezando? A ver, yo creo que a día de hoy cada vez las empresas son más conscientes de que el endpoint está cogiendo una importancia bastante grande. Y me explico. A lo mejor hace 15 años o 20 años o cuando queráis, el dispositivo que se utilizaba era el PC que tú llegabas a la oficina, te conectabas, desde ahí trabajabas y tenías, pues, la información corporativa estaba ahí y estaba todo, digamos, en un entorno más o menos controlado. En el momento en el que, digamos, irrumpen todo lo que son no solamente los portátiles, sino que los dispositivos móviles, las tablets, etcétera, ya no dejas de tener un ordenador que generalmente era Windows que tenías que proteger y ya está,
sino que ahora tienes un montón de plataformas diferentes, por cada usuario varias plataformas con diferentes sistemas operativos. Entonces se convierte, que a lo mejor puede estar en una máquina virtual, en un escritorio virtual que está en la nube, o sea, se convierte, digamos, en un conjunto de diferentes vectores de ataque posibles mucho más elevado de lo que había antes. Y esto se le suma a que desde estas nuevas plataformas y desde estos nuevos dispositivos es donde cada vez más la gente está trabajando, me refiero. Yo creo que cada vez utilizamos menos, también depende un poco del puesto de trabajo que desempeñes, pero yo creo que es una realidad que muchos de los departamentos y muchas de las empresas cada vez utilizan menos lo que es el ordenador típico y se centran mucho más en la utilización, digamos, de aplicaciones que han digitalizado y la han puesto en su tablet o en su móvil, etc. Entonces, en el momento que tienes toda la información accesible de la empresa, la información confidencial, información importante, accesible desde un montón de plataformas diferentes y que no tienes securizadas, ahí sí que se genera como un run en las organizaciones y es cuando, digamos, ahora yo creo que se están empezando a dar cuenta de que todos estos nuevos plataformas y dispositivos se tienen que también proteger. Juan, visibilidad, o sea, por lo menos el CISO o el CIO lo está entendiendo y lo está afrontando. En A10 estamos viendo, a finales del año pasado y estamos viendo una clara disrupción del tema de la visibilidad. Durante los años anteriores ha habido una inversión bastante importante en dispositivos de seguridad y el tema de Snowden y todo esto pues ha hecho que pues Google te clasifique por el tráfico cifrado, cualquier servicio ya va cifrado y claro, se está perdiendo el rastro de lo que está pasando por tu red y cada vez más pues, los cacos saben lo que tienen que hacer para extraer esa información y bueno, pues en A10 estamos viendo un montón de proyectos relacionados con esto y la verdad es que nos alegra porque estamos proporcionando una solución que ayuda a los firewalls, a los IPS, a los antivirus, a todos los cacharros de seguridad que tenemos en la organización a seguir haciendo su trabajo, ¿no? Y es que claro, las empresas en cuanto detectan que hay cualquier mínimo fallo de fuga de información tienen que notificarlo y incluso yo hice un curso en el IS y me llegó un email diciendo tus datos han sido robados, tu cuenta, toda la información que tenemos, claro, lo tienen que notificar a todos los usuarios de la red, claro, con el consiguiente pérdida de prestigio y de confianza de los utilizadores de las empresas. Entonces sí que estamos teniendo mucho negocio relacionado con la visibilidad y yo creo que durante estos días lo hablaremos bastante. Muy bien. ¿Y vosotros desde Aruba? Pues me imagino que también. Sí, precisamente, bueno, la visibilidad es lo que nosotros, dentro de lo que llamamos los 4 pilares de la seguridad, la visibilidad es el primero, ¿no? Se trata de saber, y la pregunta que les hacías a ellos, de saber los CISOs, los dispositivos que hay en la red, en la mayoría de los casos no lo saben. Están empezando ahora a darse cuenta de la necesidad que tienen de para recuperar el control, empezar a tener visibilidad de lo que hay en la red, ¿no? Es precisamente el primer paso. Y yo, de hecho, muchas veces a mí me gusta cuantificar, ¿no? ¿Cuánto es la visibilidad en la seguridad? Pues probablemente es la mitad del trabajo. Una vez que sabes lo que hay en la red, tienes probablemente la mitad del trabajo hecho. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues una vez que tienes visibilidad, tienes que empezar a proteger. Tienes que saber dónde está tu dato importante, porque precisamente la GDPR te obliga a que protejas los datos importantes, pero no solamente porque lo diga la ley son datos importantes, también lo son porque está tu diferencia competitiva o está tu propiedad intelectual en esos datos, ¿no? Precisamente como hay una amenaza que no es solamente la amenaza externa, es decir, no es alguien que venga a robarte, sino que es un Snowden que está dentro de la red ya y es capaz de acceder a datos que le corresponden o que no le corresponden. Bueno, pues como hay que proteger esos datos, tienes que detectar esa amenaza interna que tienes dentro de la red precisamente, ¿no? Y finalmente
no sirve de nada detectar, proteger y tener visibilidad si no eres capaz de responder a esas amenazas. O sea, cuando te llega la amenaza tienes que tener una herramienta que te permita orquestar la respuesta frente a esa amenaza, ¿no? Pues que hable con el endpoint, con el que protege el endpoint, con McAfee, y hable con el firewall, con Checkpoint, y sea capaz de orquestar una respuesta coordinada entre todos los elementos de la red, ¿no? Para nosotros eso, además, me ha gustado lo que has dicho antes, ¿no? Estamos aquí para ganar dinero. Mi presentación estándar para los partners es oportunidades seguras de negocio, ¿no? O sea, estamos haciendo que la seguridad sea una oportunidad de negocio a la vez que estamos haciendo seguras las redes, ¿no? Y efectivamente, todos estamos aquí para ganar dinero y precisamente el dinero no viene de revender soluciones, sino de integrar esas soluciones y ser capaces de proporcionarle al cliente una solución integrada, ¿no? que aporte valor más allá de simplemente revender cuando sabemos que la reventa de productos tiene unos márgenes escasos, ¿no? en nuestro negocio, en nuestro mundo. Carlos. Pues, a ver, desde un punto de vista de visibilidad, sí, yo estoy de acuerdo. Eso es un elemento que creo que al CISO le es relevante. Lo que es importante también es no simplificarlo a la visión de cada uno de los fabricantes. Es decir, ¿qué es visibilidad? Pues, oye, visibilidad es el uso que se hace de la aplicación Office 365 de Salesforce cuando está en una solución SaaS, o de las cargas de trabajo que se crean y que se destruyen dinámicamente en función del consumo que se están haciendo. Visibilidad es lo que una solución de Deception es capaz de identificar. Por ejemplo, imaginaos una solución de control de fuga de información que aplica controles en función de quién es el usuario y el tipo de información que está compartiendo. ¿Cuál es la política de seguridad que deberíamos aplicarle a esa máquina si Countercraft identifica que esa máquina está ahora mismo siendo atacada porque hemos identificado un ataque, o si la solución de Checkpoint ha identificado que ese usuario, al salir a través de su Deep Inspection Process, ha identificado algo como malicioso? La política que deberíamos implementar sería una política de protección con independencia del tipo de información que estamos compartiendo. Por tanto, la visibilidad es enorme y hace falta tener una infraestructura capaz de entender la visibilidad en una percepción mucho más holística. Cuando hablamos, por ejemplo, de un CyberSOC, cuando hablamos de un SIEM evolucionado, cuando hablamos de orquestación, un CyberSOC persigue 3 objetivos: identificación, análisis y respuesta. En la identificación de amenazas se pueden mezclar con procesos de Cyber Threat Analysis. Vamos a coger lo que opinan ciertos orígenes de datos sobre lo que es malo y vamos a cruzarlo sobre todos los elementos de visibilidad de mi organización. Vamos a incorporar elementos de User Entity Behavioral Analytics para analizar desviaciones de comportamiento y no detectar cosas mediante firmas y cosas conocidas, sino detectar verdaderamente desviaciones. Vamos a pasar a la fase de análisis. ¿Qué hace el analista? Pues separa el grano de la paja. Cuando hablamos de una solución EDR, la vinculamos al endpoint porque se implementa en el endpoint, pero a quien verdaderamente ofrece un valor es el analista de seguridad que está en el CyberSOC, que es el que va a coger ese indicador de compromiso y le va a decir: dime ahora mismo quién dentro de los 18.000 puestos de trabajo de mi organización está conectándose a Internet a través de un servidor DNS distinto del servidor DNS corporativo. Y por último viene la respuesta. Y cuando hablamos de respuesta no se trata de que la solución A hable con la solución B porque A y B tienen una API. Se trata de utilizar metodologías comunes, buses de datos, sistemas de suscripción y publicación, donde todas las contramedidas estén conectadas, des una orden y todos los que están suscritos a ese canal de información sea capaz de recogerlo y aplicar una información o aplicar una respuesta asociada. McAfee desde hace muchos años ha trabajado en un protocolo llamado Data Change Layer, que hace exactamente eso. Ese protocolo, con el fin de que sea un protocolo considerado abierto y consumido por otros fabricantes, fue declarado open source en octubre del 2016. Desde entonces hasta la fecha tenemos como unas 140 integraciones con los principales fabricantes del mercado de seguridad para hacer que lo que detecte uno se convierta en visibilidad en la reacción del resto. Por tanto, y yendo al grano a la pregunta, ¿es importante para el CISO el endpoint? Decíamos, bueno, es importante todas las fuentes de datos porque aportan visibilidad de cara a la gestión y orquestación de la seguridad dentro de la organización. Si queréis cerramos esta pregunta, sí, de izquierda a derecha ahora, Carlos.
plataformas y servicios gestionados, qué ventajas aportan a los clientes, si lo están entendiendo y cómo hacerlo bien a través de partners. Da igual si los fabricantes se adaptan o no, tendrán que adaptarse. Es decir, estos servicios se van a consumir desde AWS. El usuario se va a ir a AWS y va a crear un modelo donde va a empezar a consumir infraestructura de seguridad de distintos fabricantes, donde ahora quiere este tamaño de infraestructura de seguridad, ahora quiere este y luego quiere este. Y eso no es un contrato MSP con un pago por uso mensual. Eso es una licencia Pay as you go con un dinamismo en su utilización, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que las plataformas socializan servicios que de otra manera no podrían llegar a todas las empresas. Es evidente que cada vez es más complicado encontrar el talento necesario en todas las organizaciones. Fijaos, yo me hago esta pregunta. Dentro de 3 años, pues la mayor parte de los servidores que va a contener la información de la organización no va a pertenecer a la organización. Esos servidores pertenecerán a un tercero. Y dentro de 3 años, la mayor parte de los terminales que acceden a esa información no van a pertenecer a la organización. Por tanto, es que hay que cambiar todo el modelo. No se trata de proteger el terminal, no se trata de proteger el servidor que no pertenece a la organización. Se trata de proteger accesos, se trata de proteger cómo se accede a esa información y quién accede en un modelo donde la información está sustentada sobre plataformas que funcionan mediante pago por uso. Por tanto, imaginaos que dentro de 3 años alguien dice, no, es que quiero a un ingeniero que me ayude con el parcheo, backup, replataformado de máquinas e implementación de imágenes. Es que ese recurso ya no va a existir, porque esas personas ya no son necesarias. Es que eso está en AWS en unos 2 minutos desde que cargas la instancia. En cambio, ¿qué recursos son necesarios? Pues los analistas de datos, analistas de sistemas, analistas de comportamiento. Hoy he aprendido el analista de deception, que bueno, me parece muy interesante. Era un concepto que yo no tenía. Pero fijaos cómo esos recursos, ¿quién los va a encontrar? Pues probablemente el proveedor de servicios. Y la seguridad gestionada va a ser una manera de socializar hacia los clientes esa tecnología y los recursos necesarios para poder implementar análisis de comportamiento, que quien no implemente análisis de comportamiento en los próximos 3 años, pues con perdón, se lo va a comer todo. Porque es que el malware no se detecta mediante firmas. Es que un PowerShell puede ser una herramienta destructiva y lo único que varía con respecto a que sea una herramienta destructiva a que sea una herramienta útil es la intencionalidad de quien lo está usando. Y eso es análisis de comportamiento. Bueno, pues a ver quién tiene un señor que es capaz de desarrollar esos procesos de análisis de comportamiento en una organización si no lo llevamos a un modelo de plataformas y servicios gestionados de seguridad. Por tanto, yo creo firmemente en que vamos a estar ahí. Creo que incluso los integradores tienen que encontrar también una manera de ver de qué manera añaden valor a esos servicios, esas plataformas de AWS y de Azure, para que cuando sus clientes se muevan en esos entornos, se muevan con infraestructura que ya puedan proveer y implementar unos modelos y unos datasets de seguridad sobre el conjunto de componentes que se van a ofrecer. Y creo que es la única manera por parte de las organizaciones de tener una seguridad competitiva. Félix, plataformas, servicios gestionados, canal. Sí, totalmente de acuerdo. Los servicios gestionados, como decíamos antes también, están socializando, están permitiendo que empresas que antes, pues, que tienen que dedicarse a fabricar botellas, no tienen por qué tener unos equipos especializados que seguramente vayan a utilizar en muy pocos momentos de su vida, ¿no? Y sin embargo un proveedor de servicios de seguridad gestionado puede aportar ese talento, ¿no?, que hace falta reclutar y compartir el coste entre todos sus clientes, de forma que sea realmente accesible para esa seguridad de primer nivel, sea realmente accesible para todo el mundo. Luego, además, el tema de las plataformas es fundamental. Como decía, casi todo ya es as a service, ¿no? La infraestructura, el software, y es fundamental el análisis de comportamiento. Ahí también tengo que darle la razón
a Carlos, porque en la mayoría de los casos las amenazas ni siquiera son conocidas, es que no sabemos cuál va a ser la próxima amenaza, ¿no? Y las que hemos tenido anteriormente nos han demostrado que los sistemas que teníamos en marcha no eran suficientes, y el que no tenga un WEBA, el que no tenga un Behavior Analytics in place, pues va a tener serios problemas, y no solamente dentro de su red, porque efectivamente ya cada vez más las redes no son ni siquiera de uno, ni los servidores, ni los endpoints, sino dentro de todo ese entorno, de todo ese mare magnum de dispositivos y de uso que se está haciendo de la red a todos los niveles. Juan, madre mía. Da miedo. Que no tiene cueva, ya sabéis. Por contar algo. Hace unos meses así, hablando con gente de IBM que tiene un hosting mundial y toda la historia, me contaba, digo, bueno, y estos servicios, cuando llega una empresa y si quiere dar de alta en vuestro data center, ¿qué gente hay detrás y tal? Dice, que aquí ya no hay nadie, esto lo crean robots. ¿Qué me dices? Hay un robot que te crea el servicio, te provisiona todas las herramientas que necesita ese cliente para esa aplicación. Eso está todo robotizado y está... Vale, ¿y qué vamos a hacer? O sea, los partners de servicios y todo esto, hay que reinventarse un poco, porque al final el paradigma de tengo una caja y estoy gestionando esa caja deja de existir. El paradigma también de un sitio donde vas a trabajar poco a poco va a ir dejando de existir. ¿Por qué? Porque si tú quieres retener talento, no sé, lo hablaba con un compañero, decía, mi mujer está cansada de trabajar en la empresa, no sé qué, y está pensando hacer algo. Es que si esa persona tuviera flexibilidad para trabajar desde casa, para trabajar desde cualquier sitio, lo mismo la satisfacción con la empresa es mayor. Estaría más contenta si pudiera trabajar desde casa unos pocos días a la semana. O sea, eso lo estamos viviendo, porque los fabricantes cada vez tenemos menos oficina. A mí me preguntan, ¿dónde está tu oficina? Digo, pues en el campo de las naciones, pero no vayas que no me vas a encontrar, porque es un escritorio virtual. Al final todos teletrabajamos y terminaremos teletrabajando. ¿Por qué? Porque el modelo no se sostiene, la contaminación, todo, o sea... Bueno, ahora quieren que vayamos con coche eléctrico. Yo, ¿cómo voy con coche eléctrico si no llega a más de 20 kilómetros? Pues mi oficina tiene que estar cerca, ¿no? Entonces, el proveedor de servicios... Yo tengo un compañero que despidieron porque en una región no funcionaba. Te voy a hacer un integrador para hacer servicios en la cloud. Y dices, ¿y qué es eso, macho? ¿Qué vas a hacer en la cloud? Bueno, va un poco por ahí, hay que reinventarse, ya el servicio no es un sitio donde vas a mirar, donde hay muchos puntos, las fronteras ya no están tan claras, como decía Félix, todo está un poco más... Y estamos en un momento clave, para mi punto de vista, de cambio. El 5G, por ejemplo, el 5G va a ser un cambio brutal en el paradigma de las comunicaciones, porque es que tú puedas acceder con un dispositivo a 1 giga o a 10 gigas, o con un móvil, a la información, va a significar que los coches van a estar conectados, que antes de lo que nos pensamos, que todo va a estar súper conectado y que los proveedores de servicios pues tendremos que reinventarnos y ver dónde está el negocio, ¿no? Plataformas y servicios gestionados. ¿Me preguntas Alejandro, deja pasar un poco. La capacidad inventiva ha llegado ya. Sí, otro café. Otro café, ahora mismo. Bueno, está difícil después de todo lo que se ha dicho. A ver, yo recalcar lo que ya se ha dicho, pero que creo que es de vital importancia. Efectivamente, las empresas pues bueno, tienen su cometido, ¿no? Y cada empresa se dedica a una cosa u otra y tienen que velar, digamos, porque su negocio funcione e intentar mejorar sus procesos de negocio. A lo mejor hace años una empresa se podía permitir tener un equipo, digamos, de 1, 2, 3, las personas que fueran de expertos de seguridad, porque a lo mejor hace años lo que tenían que proteger era un entorno muy controlado. En el momento en que todas estas nuevas tecnologías, y como decía Juan, pues más en el futuro van a irrumpir en cómo funciona la empresa, aparecen muchos más nuevos vectores de ataque y se convierte, digamos, en algo de mucha especialización. O sea,
A lo mejor ingenieros expertos en seguridad pues hay muchos, pero ¿cuántos ingenieros expertos en seguridad hay, por ejemplo, solamente en cloud? O solamente en la protección de Kubernetes o contenedores, como comentaba Carlos. Pues cada vez hay menos. ¿Y una empresa se puede permitir tener expertos de seguridad en cada una de las áreas en las que va evolucionando y va adaptando a estas nuevas tecnologías? La respuesta es no. ¿Dónde encuentra la solución? En vosotros, en el canal. O sea, al final en empresas especializadas que tienen un conocimiento concreto sobre tecnologías de seguridad aplicadas a esos nuevos modelos de negocio, y es ahí donde está, digamos, la potencia a día de hoy. Y yo creo que por eso cada vez más triunfan los servicios gestionados y cada vez más van a triunfar más, porque no tiene sentido tener en la propia empresa una persona con conocimiento con tantas áreas. No tiene ese sentido y es imposible, o sea, no podemos saber de todo. Entonces, para poder controlar y securizar, digamos, todo tu entorno que quieres securizar, tienes que dar confianza y tienes que, digamos, delegar esa tarea en otras empresas. Conrado. Yo estoy totalmente de acuerdo. Alineado. Completamente alineado. Lo que pasa es que a mí me gustaría dar el salto por encima de la mesa y ponerme en los zapatos de los integradores y de los partners. Porque yo, si estuvierais sentado, diría, bueno, y vosotros como fabricantes, ¿cómo me vais a ayudar a mí, por ejemplo, a que estas soluciones que me estáis ofertando sean compatibles, digamos, con el multitenancy que yo tengo? Yo tengo que dar servicio a múltiples clientes. ¿Está tu solución preparada para que yo desde un SOC pueda aislar distintos entornos y áreas administrativas para distintos clientes? Esto es un aspecto, entiendo, que es muy importante para poder funcionar. Y la segunda es, ¿y qué servicios puedo dar yo sobre tu tecnología? Es decir, vengo del área del endpoint, ¿de acuerdo? Y en realidad, pues el discurso con los MSSPs era, bueno, puedes hacer el despliegue, puedes hacer cierta monitorización de ver cómo está la consola. Tenemos ahora threat hunting, pero claro, threat hunting suena fantástico, pero cuando lo aterrizas, te dice el MSSP, es que yo, un tío que se dedica a hacer threat hunting es un espécimen muy escaso y que tiene que estar muy dedicado a un solo cliente. Es decir, yo conozco empresas que a lo mejor dedican recursos de entre 5 o 7 personas dedicadas a threat hunting y a lo mejor hipótesis de ataque que puedan desarrollar, que es en lo que consiste el threat hunting, generación de hipótesis de ataque y luego validación sobre un data lake lo suficientemente amplio y otras fuentes de inteligencia. Pues a lo mejor tienen del orden de 4 a la semana. Entonces dice, ¿y esto qué métricas le aplico yo a mi cliente? ¿Cómo puedo comercializar esto? Entonces, desde el punto de vista del integrador, también debemos ponernos un poco en su lugar y facilitarles el trabajo con consolas o soluciones que estén con una arquitectura puesta en, pues eso, la capacidad que ellos van a tener que dar a múltiples clientes, segmentando por grupos, por áreas geográficas, por distintos niveles administrativos, y que las soluciones también pues les permita a ellos dar ese tipo de valor que se les supone que tienen que dar. Estamos de acuerdo en que el mero margen comercial sobre la venta de una appliance o una licencia o un SIEM, pues cada vez aporta menos, y ya empezamos a ver pues, muchas soluciones de seguridad pues no dejan de ser, empiezan a ser ciertas commodities, por así decirlo, ¿no? Se asume que están y hay muchos fabricantes, son tecnologías muy asentadas, y el integrador pues tiene que luchar también, pues aparte de estar en ese mare magnum de fabricantes y de funcionalidades y tal, pues cómo inserto esa proposición de soluciones y servicios en mi portfolio de servicios, porque de otra manera es difícil llevar adelante servicios gestionados. Tengo que aportar cierto valor y que sea tangible, En el caso del Countercraft, ahí lo tenemos un poco más fácil, porque en realidad lo que es un modelo de campañas. Tú puedes hacer un modelado de métricas de campañas, tengo una campaña interna, una campaña externa de duración X, que tenga que ver con redes sociales, que tenga que ver, en fin, con con movimientos laterales, que tenga que ver con cosas muy específicas de cliente. Entonces se me ocurre pensar eso un poco del otro lado, que también he estado, por otra parte, he trabajado en el área de integrador, y la dificultad en muchos casos va por estas dos vías, ¿de acuerdo? Yo tengo una infraestructura, tengo que dedicar unos recursos, y esos recursos me cuestan un dinero, y de alguna manera la tecnología o la solución que yo elija para ofrecer a mis clientes en modo directo o en modo gestionado, pues no tengo por qué ir en modo marca blanca, no tengo por qué decir lo que hay detrás,
Te doy servicios de threat hunting, te doy servicios de protección al endpoint, de SIEM, tú no sabes nada, te dedicas a lo tuyo, al embotellado de agua mineral o lo que sea, y continúas con tu vida normal. Pero es fundamental, entiendo que nosotros hagamos también un esfuerzo para entender a los MSSPs. A mí me parece perfecto lo que ha dicho Conrado. Os pasamos un poco la palabra. ¿Os sentís arropados por los fabricantes? En un mundo ideal, ¿qué pediríais? Parece claro que hay opciones y un largo camino por recorrer. Las oportunidades están ahí y el valor añadido lo pone el canal.